presentarles a ustedes algunos casos de corrupción en educación que ha conocido la Defensoría del Pueblo en varios años. Les voy a presentar entonces en los próximos minutos 6 temas. Uno de ellos tiene que ver con las evidencias de corrupción en el sector educación, como producto de unas campañas que realizamos en los años 2006 y 2007. El segundo tiene que ver con una definición de la corrupción, una definición que yo llamaría instrumental, que ha creado, precisado la Defensoría del Pueblo para abordar estos temas. El tercer tema tiene que ver con actos de corrupción, o sea, las quejas tramitadas por la Defensoría del Pueblo a propósito de las 2 campañas que les estoy mencionando, del 2006 y 2007. El cuarto tema es el número de quejas recibidas en los años 2010 al 2012 por la Defensoría del Pueblo, y luego algunos casos de corrupción que quisiera precisar con ustedes, más que todo son tipología de la corrupción que nosotros vamos conociendo en el presente año, y algunas conclusiones que definitivamente van a ayudarnos a centrar algunos de los temas. Entonces voy a pasar rápidamente. A ver, en el año 2006, debido al incremento de quejas en educación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Ética Pública, llamada Proética, llevaron a cabo una campaña que se llamó Educación sin Corrupción, en 6 departamentos del Perú. Los resultados de esa campaña se evidenciaron en 5 ideas fuerza que se las presento en este momento. No se preocupen de tomar nota, porque yo me comprometo a enviarles en todo caso por correo, porque quisiera más bien que podamos entendernos para luego, de pronto, supongo habrá algún espacio de conversación con ustedes. El primero era la ineficiencia de los mecanismos de control y sanción existentes. Esto, por cierto, no es nada nuevo, ¿no es cierto? Es retomar algunas de las ideas que se han dado, por supuesto, años antes del 2006, con referencia, por ejemplo, la falta de supervisión por parte de las UGEL y en algunos casos por los directores de las instituciones educativas, así como este rol tan importante de la Comisión de Procesos Administrativos. La segunda idea fue la falta de información respecto a las competencias de las instancias donde denunciar los actos de corrupción. La tercera tiene que ver con la pluralidad de instancias que intervienen en la tramitación de denuncias. Es cierto que la pluralidad de instancias es una de las garantías en nuestro país y está inclusive en nuestra Constitución, pero en este caso se trata más bien de aquellas instancias que se han ido creando como una práctica abusiva dentro de un determinado trámite, ¿no es cierto? Que más que todo, creo yo, que se evidencian como barreras de tipo administrativo para lograr la consecución de un fin. El otro tema tiene que ver con las limitaciones del CADER por poco personal y su relativa eficiencia para la resolución de casos a tiempo. Y esto es cierto. O sea, normalmente dura mucho más de un año, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos mientras eso sucede con la persona que se ve incursa en un proceso de esta naturaleza? Luego, la existencia de una sensación de impunidad, tanto yo diría en el sector educativo como fuera de él, ¿no? Generalmente se dice, no pasa nada, ¿no? Ahí está tal cosa, tal. No, pero no pasa nada, va a ver usted más adelante, no se le va a sancionar. En el año 2007 se continuó con esta campaña porque consideramos que fue exitosa. Hubo mucho compromiso, sobre todo de las organizaciones sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto?, quienes fueron en realidad entregando una serie de informaciones, pero también fue un despertar de muchas personas para contribuir. Ya lo han dicho acá, los mecanismos, ¿cómo se activan? Se activan a partir de la información que uno tiene y, por supuesto, depende mucho de cómo estemos concibiendo nosotros una determinada situación. Si la concebimos como irregular, obviamente vamos a activar estos mecanismos, pero si no, no nos va a interesar ni siquiera conocer si existen. Entonces, lo que les estoy presentando acá en realidad es un diagrama donde estamos sintetizando el porcentaje de quejas por ejes temáticos. Y como ustedes pueden ver en color azul,
está la corrupción en la gestión institucional. Esa fue la cantidad, llegando a 49% de quejas recibidas en esa materia. Gestión institucional que tiene que ver con el papel que juegan las UGEL y también las direcciones regionales de educación. En color rojo se muestra dentro de esta torta la corrupción en la gestión educativa, o sea, lo que ocurre dentro de las instituciones educativas. Y en color amarillo están otros hechos vulneratorios que los vamos a pasar a ver más adelante. Primero vamos a, ahora sí, aterrizar en este concepto instrumental que la Defensoría del Pueblo considera que es la corrupción. Desde nuestro punto de vista es un abuso del poder público, ¿ya? El poder bien utilizado genera aplausos, ¿no es cierto? Y debe generar de alguna manera bienestar. Pero obviamente un poder utilizado a favor de uno, solamente a favor de uno, pensando en los intereses personales o privados, es un abuso de este poder. Lo decía el expositor anterior, ¿no es cierto? En realidad estamos traicionando una confianza delegada en nosotros, pero no porque nosotros nosotros debamos sentirnos obligados o debamos sentirnos contentos por tener este poder. El poder se utiliza a favor de los administrados, a favor de los ciudadanos y ciudadanas. Y en este caso concreto, yo me atrevería a decir que no solamente es el abuso del poder público en beneficio privado, sino que además, en el ámbito educativo, nosotros estamos frente a una afectación de un derecho fundamental. Y aquí entra otra clase de responsabilidad, ¿no es cierto? Nosotros estamos en realidad creando, problematizando o creando una situación realmente de vulneración de derechos en los educandos y las personas que están a cargo, obviamente, de los directores, de las personas que tienen a su cargo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, yo quiero llamar mucho la atención en esta materia y por eso creo que es bueno hablar de educación y la afectación de su derecho a partir de un sistema de corrupción. Muy bien, y aquí vamos a ir aterrizando algunas de estos ejes donde se han afectado, ¿no es cierto?, algunos de los procesos, como vamos a ver, y que han generado quejas. Por ejemplo, en el eje gestión institucional, que tiene que ver con acciones irregulares en la administración del sector, en los niveles de direcciones regionales de educación y la SUGEL, nosotros en ese momento recibimos 151 casos. ¿En qué consistían esos casos? En un primer lugar, está la irregularidad en procesos administrativos, la irregularidad en contratación y en el nombramiento de personal, la irregularidad en desplazamientos del personal, la deficiencia en medidas de control, la irregularidad en planillas de pago, la falta de transparencia y acceso a la información pública, obviamente que es deficiente, la impunidad, la irregularidad en contratación y adquisiciones de bienes y servicios y finalmente un caso de nepotismo. Esto en cuanto al eje de gestión institucional, pero también recibimos quejas con respecto al eje gestión educativa, que tienen que ver con las acciones generadas en la prestación del servicio educativo en la relación usuario y prestador de los servicios. Ahí nosotros recibimos 105 casos. Y vamos a ver de qué se trataban estos casos. El incumplimiento en dictado de clases, el uso indebido del cargo, el cobro indebido, el incumplimiento del periodo escolar, el condicionamiento de las matrículas, la irregularidad en el manejo de materiales educativos, el incumplimiento del currículo escolar y la venta de notas que fueron en menor número. Esto tiene que ver con el sistema de corrupción, pero dentro de lo que significan las instituciones educativas. Ahora pasamos al tercer eje que nosotros hemos llamado en esta presentación otros hechos vulneratorios. Y ahí nos estamos refiriendo a acciones que van más allá del incumplimiento de deberes de función.
Van desde los tipos penales hasta actos moralmente reprochables, como lo vamos a pasar a ver. Ahí recibió la Defensoría del Pueblo 51 casos. Tenemos el atentado contra la integridad de los educandos, la violencia sexual, el acoso sexual, las irregularidades en las asociaciones de padres de familia y los actos reñidos con la moral. Ahora vamos a ver las quejas recibidas entre los años 2010, 2011 y 2012. Estamos hablando de aproximadamente 3 años después, ¿no es cierto?, y años consecutivos. Aquí nosotros hemos notado que persisten las conductas que reflejan actos de corrupción en el sector educación. El sector educación es uno de los sectores más quejados en los últimos 3 años en la Defensoría del Pueblo. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, en el año 2010 nosotros recibimos un total de 2.985 quejas. Ahora, eso en materia educativa, pero en el total de quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo tenemos 36.388 quejas. En el año 2011 nosotros recibimos 3.089 quejas de temas relacionados al sector educativo. En el 2011 la Defensoría del Pueblo recibió un total de quejas de 33.696. Y en el año 2012, en lo que va del año 2012 hasta octubre, nosotros hemos recibido 2.456 quejas. Quiere decir pedidos de intervención por un acto que está vulnerando los derechos de los educandos principalmente. Y ahí tenemos que el total de quejas recibidas por Defensoría del Pueblo es más o menos 266. Y cuando uno observa cuánta relación hay entre el número de quejas que se dan por actos de corrupción en el sector educación con el número de quejas totales de la Defensoría del Pueblo año tras año, créanme que el porcentaje sigue siendo el mismo en relación a la totalidad, ¿ya? Entonces, no se ha generado un impacto favorable. Nosotros más bien estamos sumamente preocupados desde la Defensoría del Pueblo, porque quiere decir que no ha habido mayores cambios. Y la pregunta que flota es, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que ha fallado? Tenemos las normas, las acaban de mencionar. Tenemos todo un sistema que ayuda a, de alguna manera, ir en contra de todo este sistema de corrupción. Sin embargo, algo no está generando el cambio, ¿no es cierto? Y gracias a este espacio podemos ir pensando en qué. Pero aquí les presento también un ranking de casos de corrupción. Yo les diría que no tomen en cuenta mucho el número, lo que hemos tratado es más bien de darle un orden. Y entonces tenemos algunas cosas en las cuales cotidianamente, ¿no es cierto?, nosotros las podemos observar. Por ejemplo, la irregularidad en las asistencias del personal, ¿no? Los profesores del día jueves, le dicen los profesores del jueves, ¿no? Miércoles, ¿no? Mejor todavía, miércoles, ¿no? Los profesores de miércoles dicen, ¿no? Eso lo he escuchado mucho, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Entonces, pero ahí hay un grave problema. Yo les cuento entre paréntesis que hace un año más o menos en Amazonas, nuestro jefe de Amazonas, que es una persona que constantemente está investigando estos temas, se le ocurrió levantar información sobre las inasistencias de profesores, la ausencia de los profesores, más que la inasistencia, ausencia. Y se dio con la sorpresa de la cantidad de profesores y profesoras que piden licencias por enfermedad, ¿ya? Cualquier cantidad de licencias. Pero ¿saben cuál era lo que llamaba la atención? Es que las enfermedades eran recurrentes, ¿no es cierto? Era, por ejemplo, problemas lumbares, problemas cardiovasculares, problemas de presión arterial. Entonces, cefaleas recurrentes. Entonces, yo les estoy comentando lo que me acuerdo, ¿no? 4 tipos. Y se repetían, y se repetían, y se repetían. Y luego de eso, se le ocurrió cruzar esa información con el médico que había autorizado estos certificados. Era un traumatólogo que, por ejemplo, hacía las veces de cardiólogo,
un médico general que tenía que ver con temas de fractura, en fin, sinceramente había problemas también en salud, ¿no es cierto? Eso nos llevó a que José Luis está conmigo, él en realidad es la mano derecha en la Defensoría del Pueblo sobre el tema de educación, nos llevó a tener una reunión con ESalud a principios de este año, con el afán de ver cómo podíamos nosotros ir también mejorando eso, porque a ESalud también le interesa. Por cierto que sí, ¿cómo es que puede haber un médico que de pronto expida certificados? Y claro, se constató que un médico había expedido, miren, por decirles un número escandaloso, 55 certificados para un grupo de docentes. Entonces como que se repetía, ¿no? Era el mismo médico que facilitaba eso. Entonces, cuando uno se pone a pensar qué es lo que facilita, por qué se dan estos impactos negativos a pesar de que hay normas, qué es lo que hace que las personas sin darnos cuenta o dándonos cuenta nos estemos comprometiendo a sacarle la vuelta a los sistemas, ¿no? ¿Qué hace que nosotros dejemos nuestra ética para pasar a ser parte de una pieza fundamental en un circuito que sabemos muy bien que se ha tornado en una dinámica que además, lamentablemente, ustedes que saben que si se rompe, ¿no es cierto?, genera una serie de malestares y probablemente hasta la gente que se atreva a hacerlo necesita estar blindada, porque no le va a ser fácil. Y ese es otro de los temas que también hay que abordar, ¿no es cierto? Aquellas personas que decidimos finalmente siempre estar en la luz, ¿qué se va a hacer para también cubrirnos las espaldas en ese sentido? Porque normalmente sucede que hay alguien que se preocupa de ver que tú también estés en la oscuridad o aparentar de alguna manera que tú también has estado metido en estos problemas. Y yo lo sé porque cuando la Defensoría del Pueblo ha tratado de investigar estos temas, nos hemos dado también con la ingrata sorpresa que al final termina siendo unas acusaciones recíprocas, ¿no? Y esto en realidad genera un daño a todo este sistema de verdad que debiera operar. Bueno, entonces lo primero es estas inasistencias, luego nosotros hemos considerado la obstaculización en la continuidad del sistema o proceso educativo, las huelgas. Ustedes saben el daño que ha ocasionado esto para los educandos, ¿no? Si ustedes hacen en este momento, nos ayudan a hacer un cálculo matemático sobre lo que se tendría que hacer para que ellos recuperen las horas perdidas, créanme que no, es imposible, ¿ya? Es antipedagógico, sabemos muy bien eso, y eso no se va a recuperar, créanme, no se va a recuperar. Lo mismo decíamos en salud, alguien decía, bueno, ¿y cuál es la afectación? La afectación ya está dada y es irrecuperable. Los pacientes que ya tienen la enfermedad se les agudiza, ¿no es cierto? Y tú ya no puedes hacer nada, sino seguirlos curando, pero ya no necesitarás la dosis de 20 miligramos, necesitarás la de 40. Ya se ocasionó un daño irreversible, porque nosotros estamos frente a servicios esenciales, no hay que olvidarse de eso. Y servicios esenciales significa, ¿qué cosa? En principio que no se pueden descuidar, que son prioritarios en nuestro país. Entonces, definitivamente desde la Defensoría del Pueblo consideramos que esto ha sido realmente una afectación. El otro tema, la gratuidad de la educación. Siempre hay condicionamientos dentro del aula, siempre. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Piura, Sullana, concretamente, una institución educativa. La profesora manejaba muy bien el inglés, cierto, pero se le ocurrió que los alumnos tenían que comprarle, ¿no es cierto?, unas carpetitas que ella iba haciendo, y claro, eran alumnos y alumnas de una situación económica bastante precaria. Cada carpetita, o sea, para cada clase, digamos, le costaba un solo al alumno, ¿no? Nosotros tuvimos que intervenir, eso fue uno de los primeros casos. Fíjense, pareciera que no es gran cosa, ¿verdad? Pero tú, ¿cuánto haces si intervienes en uno de esos casos? Por supuesto, la profesora nunca más volvió a intentar hacer esto, y creo que al principio le fue difícil entender que esto no era lo más correcto. Y otros condicionamientos que tienen que ver inclusive con el uso de uniforme, el uso de determinados accesorios que se van imponiendo sin necesidad que esto sea, o sin cumplir con una obligación.
Bien, otro tema es el condicionamiento para el acceso al sistema educativo, el tema de las matrículas. Y ahí seguimos nosotros encontrando, ¿no es cierto?, la idea de pague usted primero la PAFA, después matricúlese, ¿no? Tiene usted que comprar tal o cual cosa y después matricúlese, etcétera. O deje su donación, entre comillas, para poder considerar ya que tiene la matrícula reservada, ¿no? A mí me llamó mucho la atención la última supervisión que personalmente hice, cómo es que en estos casos también entran a tallar los padres de familia. Les cuento, no me acuerdo el número de la escuelita, pero fue una escuela de Surco este año. Y me encontré con que los padres de familia estaban en la escuela, la directora brillaba por su ausencia y era matrícula. Entonces yo ingresé, no ingresé con mi chaleco de la defensoría, sino ingresé como madre de familia, ¿ya? Y pregunté por la directora, me dijo, no, ella está fuera unas horas y nos ha dejado a cargo de la dirección. Perdón, dije, ¿usted es de la subdirectora? No, yo soy de la Asociación de Padres de Familia. Entonces le dije, bueno, ¿y cómo hago para matricular a mi niña? No se preocupe, yo le doy la información. Entonces me senté ahí y realmente me dio una información, no, por supuesto, muy precisa, pero definitivamente ella estaba dando la cara en lo que era la gestión educativa. ¿Y cómo es que eso está ocurriendo en Surco, acá en Lima? Yo les estoy contando casos que realmente los conozco, que los he vivido, y cómo esto va contribuyendo a todo este sistema irregular. Luego, bueno, obviamente los contratos irregulares, el tráfico de influencias, ¿no? Los desplazamientos de un sitio a otro, porque finalmente hay amistades ahí. La falta de transparencia y irregularidades en el manejo del bono de mantenimiento, ahí hemos encontrado también dificultades. Nosotros hicimos la supervisión a nivel nacional en el mes de marzo y sabíamos que se había dado este bono. Algunos directores no habían podido cobrar el bono porque obviamente hubo cambios a último momento y esta cuenta no estaba a su nombre. Como también había ocurrido que había directores que habían dejado el cargo y no habían hecho rendición de cuentas. A ese tipo de problemas nos estamos refiriendo con este bono de mantenimiento. Pero también me acabo de acordar de un caso que habían utilizado el bono para mejorar la trocha carrozable. ¿Qué tiene que ver la trocha carrozable con la infraestructura educativa? Es cierto que es parte del acceso, perfecto, pero eso no tiene que ver con el uso del bono. Indudablemente que en zonas rurales, ¿no es cierto?, la rendición de cuentas de esto debe ser mucho más laxa. No me imagino dando boletas y esto, porque es comprobantes de pago, ahí no van a existir. Entonces ahí hay que tener, especialmente en este año, nosotros por lo menos la Defensoría del Pueblo ha decidido entrar con más fuerza. Bueno, conclusiones bastante rápidas. Entonces en la gestión educativa, nosotros hemos visto que se vienen incrementando las quejas con tema de proceso de enseñanza, específicamente en calidad educativa. El principal problema es el ausentismo docente y normalmente el director de la UGEL el director de la escuela no está directamente supervisando a los docentes, no solamente en su asistencia, sino también en los avances, ¿no es cierto? Y esto es una responsabilidad de los directores. Yo leí hace algún tiempo un material que se llamaba algo así como las mejores experiencias de educación, ¿ya?, de los sistemas educativos. Y ahí hablaban de Finlandia y hablaban de otros países, ¿no? Creo que Inglaterra también. Y hay algo que a mí particularmente yo descubrí, se lo escuché a León Trachtenberg en RPP y también en los artículos que él escribe. Y él siempre ponía énfasis a la figura del director o directora. Decía, ¿cómo empoderar? ¿No es cierto? ¿Cómo empoderar a esta persona que es crucial, que es prácticamente la que dirige la gestión dentro de esta pequeña escuela? Cuando lo escuché a él, como fue en forma aislada, no le tomé la debida importancia. Pensé que esto era una propuesta de él, pero cuando lo leí en el documento, realmente te demuestran con cifras cómo la gestión de compromiso del director o directora de una institución educativa puede cambiar las cosas. Y ahí comprendí por qué razón tenemos nosotros
que crear mayores capacidades en estas personas y darle finalmente este poder de decisión, pero del buen uso del poder, ¿no es cierto? Entonces pasamos ahora a la gestión institucional. Falta mayor control y monitoreo de los directores, a los directores de las escuelas por parte de las instituciones educativas. Si ustedes preguntan, ¿ha venido alguien de la unidad de gestión local? Te dicen no, no vienen a visitarnos, casi no, sobre todo en las zonas más alejadas. Ahí tenemos ciertamente también abandono, ¿no es cierto? La falta de transparencia en el manejo de personal y aún son débiles los procesos de investigación y sanción. Bien, 4 ideas finales a tenerse en cuenta. Primero, la Defensoría del Pueblo tiene el mandato constitucional de supervisar a la administración estatal. Y nosotros tenemos la obligación de dar a conocer, ¿no es cierto?, irregularidades, conductas morosas, conductas poco diligentes de parte de las personas que ostentan una cuota de poder. Puede ser el director de una escuela, como puede ser el director de la UGEL, o puede ser el director regional de educación. No nos interesa mucho los niveles, lo que sí nos queda muy claro es que cada uno tiene funciones que cumplir. Y la Defensoría del Pueblo puede estar al tanto de verdad si se cumplen o no esas funciones. También la idea de que la Defensoría del Pueblo supervisa a la administración estatal no porque sea un fin en sí mismo, sino porque estamos protegiendo los derechos fundamentales en este caso, de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Por eso es que nosotros priorizamos actividades de defensa y supervisión en cuanto al derecho de educación. También somos colaboradores críticos. En este momento, yo sé que muchos de ustedes están haciendo gestión educativa, gestión institucional. Pues bien, la Defensoría del Pueblo no es más que un ente que trata de trasladar amigablemente una información que ustedes pueden utilizar inteligentemente para mejorar su gestión, ¿ya? No se trata de estar frente a frente y simplemente sacando las cosas en blanco y negro, las cosas que nosotros encontramos, las evidencias, sino más bien cómo hacemos uso de esta información dada por la Defensoría para mejorar el sistema. Por eso es que somos colaboradores críticos. Bueno, y finalmente ponemos de todas maneras a vuestra disposición todas nuestras competencias y facultades para trabajar con ustedes en este tema, ¿no es cierto? También podemos trabajar en alianzas estratégicas, como lo estamos haciendo muy bien con el Ministerio de Educación en algunas de las materias, y por supuesto, ¿por qué no?, con instancias como las instituciones educativas directamente o instancias que tienen que ver con la supervisión de las niñas, como son las UGELs o las direcciones regionales de educación. Y con esto termino. Muchas gracias.